Hay 12 millones de españoles y españolas que duermen mal y solo un 5% de esas personas piden ayuda. ¿Qué ocurre en el cerebro, en nuestro cuerpo, cuando nos vamos a la cama, dormimos y al día siguiente nos sentimos mejor, con más energía? ¿Qué ocurre ahí? Si nosotros llegamos a esos 90 años de vida, ¿no?, de esperanza de vida, 30 de esos 90 nos los habremos pasado durmiendo. ¿Y por qué algunos los recordamos y otros sueños los olvidamos? Muy buena pregunta. ¿Por qué las relaciones sexuales nos ayudan a descansar mejor? Algunas personas sí, otras no. Que realmente dormir es lo que nos permite poder vivir. Doctora Núria Roure, bienvenida. Muchas gracias, Marcos, un placer estar aquí. Muchas gracias por pasarte por Haz que Pase, estoy súper contento de que estés por aquí, creo que podemos tener una charla de tu tema, ¿no? El sueño, y creo que podemos ayudar a mucha gente. Saldrán cosas muy chulas, ya verás. Seguro que sí. Bueno, me gusta empezar por una pregunta muy simple, que es que os defináis, así que ¿quién es Núria? Pues bueno, Núria es una experta en sueño, que empezó esta andadura de sueño casi sin quererlo, pero cuando acabé la carrera de psicología, pues quería especializarme en algún tema, ¿no? Y claro, yo de pequeñita ya veía en mi casa que miembros de mi familia, mis padres, mi hermano, pues tenían problemas de sueño. Yo lo había normalizado porque como es lo que vives, ¿no?, de pequeña, pues crees que es lo normal. Pero cuando estudié la carrera de psicología y hicimos muy poquito de sueño, pero lo poco que hicimos ya me di cuenta que todas aquellas patologías, aquellas alteraciones que explicaban, era lo que yo tenía en casa. Entonces pensé, jolín, pues en una familia de 5 miembros hay 3 que ya tienen problemas de sueño, digo, esto debe ser bastante frecuente. Entonces cuando empecé a investigar, pues me di cuenta que había muchas personas con problemas de sueño. Y bueno, sobre todo empecé por querer ayudar a mis familiares y finalmente pues ha sido un mundo que me ha apasionado, me ha gustado mucho. He podido ayudar a muchas personas, es un campo muy agradecido y yo creo que poco a poco en ese trabajo pues he ido descubriendo mi pasión y eso es lo que a día de hoy pues me va tirando, ¿no? Yo creo que en este punto mucha gente que nos escuchara se sentirá identificado. Lo primero que rescato de todo lo que dices es como que yo respiro que la gente ya trata con normalidad el dormir mal, ¿no? Creo que la gente se piensa que por llegar a ser adultos y demás, pues percibimos como que es un lastre que hay que tener y punto. ¿Hasta qué punto estamos equivocados? Que entiendo que es en la totalidad. ¿Y cómo podemos resolver esto? Pues Marcos, tienes muchísima razón en esto que dices porque hay 12 millones de españoles y españolas que duermen mal y solo un 5% de esas personas piden ayuda. Fíjate que eso quiere decir que al final lo normalizamos, nos resignamos y precisamente por lo que comentas, ¿no? Y es tan frecuente, parece que esa frecuencia es la normalidad, cuando realmente no es así. Es muy frecuente tener estrés, pero no lo podemos normalizar, ¿no? Que sea frecuente no quiere decir que sea bueno, que sea normal. Entonces muchas veces pensamos, pues bueno, como me hago mayor es normal dormir mal, cosa que es totalmente incorrecta, porque si no todas las personas que se hacen mayores todas deberían dormir mal y no es así, por lo tanto no es el factor. O mujeres cuando llegan a la menopausia, ¿no?, que también es muy típico, ¿no? Pues mira, me ha tocado, he llegado a la menopausia y me ha tocado, es normal. Oye, pues no es normal, porque hay muchas mujeres en menopausia que siguen durmiendo muy bien y por lo tanto, ¿por qué te conformas tú a ese lado, ¿no?, de dormir mal? O los genes, ¿no? Es genético. Fíjate que siempre cuando acabamos como justificando ese mal dormir o buscamos esa excusa, que yo hablo siempre de excusitis, ¿no?, que es la inflamación de las excusas, que hay excusas a borbotones, es con cosas que nosotros no podemos cambiar. ¿Sí? La genética yo no la puedo cambiar, la edad yo no lo puedo cambiar, que esté en menopausia yo no lo puedo cambiar. Es decir, no asumimos esa responsabilidad y por eso ponemos excusas, justificamos para liberarnos de esa responsabilidad porque eso cuesta un esfuerzo. Hay que salir de esa zona de confort, hay que hacer cambios y eso pues ya sabemos que nos cuesta mucho, sobre todo porque tenemos una mente que constantemente nos boicotea y nos va tirando hacia esa zona de confort que a veces, aunque no sea positiva, no nos agrade, pues bueno, esa misma comodidad pues, claro, pues nos mantiene ahí. Mira, el podcast se llama Haz que Pase, como sabes, y va muy en la línea esto que dices, ¿no? Yo la idea que tenía era siempre, o lo que trato de transmitir es eso, justo de quitarnos excusas.
y han ido pasando por aquí expertos de diferentes cosas y la palabra responsabilidad es una que está siendo un denominador común, ¿no? Hace poco pues estuvo por aquí un experto financiero, Richard Gracia, y nos explicaba un poco, hablábamos de esto, ¿no? De la responsabilidad que, bueno, pues en la escuela es verdad que no nos enseñan del todo sobre economía y finanzas, pero a partir de 18 años es tu responsabilidad, ¿no? Ya por 20 euros te puedes comprar un libro para informarte y sacar información. Y creo que es la palabra que empieza a generalizar todo lo que va a transmitir este podcast siempre, porque la palabra responsabilidad está en todos los temas que tratamos aquí, ¿no? Para empezar un poco la conversación y estructurarla un poco, me gustaría entender, esto ya como a título personal, entender un poco mejor el sueño, ¿no? ¿Qué ocurre cuando descansamos? ¿Qué ocurre en el cerebro, en nuestro cuerpo, cuando nos vamos a la cama, dormimos y al día siguiente nos sentimos mejor, con más energía? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que nuestro cerebro, aunque pensemos que cuando cerramos los ojos, ¿no? Que para, como ese pip que a veces vemos en la tele, ¿no? En las películas, no es así. Nuestro cerebro, en el momento que nos dormimos, sigue funcionando, pero lo hace desde otro modo. Durante el día estamos en un modo de protección pues de lo que nos pasa por el mundo, de alerta, y en el momento que nosotros dormimos empieza una función que nosotros llamamos de reparación. Cuando dormimos, lo que hace nuestra mente es reparar mente y cuerpo. Nuestro sueño, la función que tiene es ir reparando todo aquello que hemos gastado durante el día. ¿Para qué? Para que al día siguiente volvamos a estar perfectos, al 100% de nuestras capacidades para poder disfrutar, ¿no? Poder vivir el día siguiente. Si nosotros llegamos a esos 90 años de vida, ¿no? De esperanza de vida, 30 de esos 90 nos los habremos pasado durmiendo. Wow. Es mucho tiempo. Fíjate que si realmente no tuviera una función muy importante el sueño, seguramente la evolución humana ya hubiera hecho que esa conducta fuera disminuyendo. Y cada vez pues, necesitamos dormir más y pasar por distintas fases de sueño, porque realmente dormir es lo que nos permite poder vivir. Dormir esos 30 años es lo que nos va a poder permitir vivir los otros 60 años. Por lo tanto, la función es la de darnos vida. Yo siempre digo que lo importante no es dormir, aunque hay muchas personas cuando empiezan a dormir mal que se obsesionan con el sueño. Pero lo importante no es dormir, lo importante es vivir. Venimos a este mundo a vivir, a disfrutar, a gozar, a aprender, a dar. Pero si tú no duermes bien, no vas a poder vivir bien. De ahí la importancia del sueño y el descanso. Entonces, ¿tú qué opinas de esta gente que le encanta tanto dormir? Claro, es que está bien dormir porque es necesario. ¿Cuánto necesitamos dormir? Pues dependiendo mucho de cuánto gastes durante el día. Una persona que sea muy activa físicamente, una persona que sea muy activa mentalmente, necesitará más tiempo que una persona quizás más sedentaria o que tiene un trabajo muy rutinario. ¿Por qué? Porque esa persona no está gastando demasiado. Entonces también depende mucho, ¿no? de qué vida tienes y ahí te va a decir qué tipo de sueño necesitas. Hablemos un poco de los ciclos que hay, ¿no? Porque es verdad que muchas veces ocurre esto, que, bueno, yo ya te he escuchado que tú recomiendas las siestas y en muchas de ellas pues ocurre que algunas te sientan genial y otras que te levantas muchísimo peor de lo que te acostaste. ¿Esto por qué ocurre? Entiendo que es porque depende en el momento del ciclo que has roto, ¿no? Exacto. Nosotros cuando dormimos tenemos que imaginar que es como que bajamos los peldaños de una escalera. Primero entramos en un sueño más superficial y a los 20 minutos aproximadamente entramos en lo que llamamos sueño profundo. Ese sueño profundo suele ocurrir más en la primera mitad de la noche y es donde nosotros reparamos nuestro cuerpo, ¿sí? Los huesos, los músculos, las células, todos los sistemas de nuestro cuerpo, las células de la piel, del cabello. Esa parte es muy importante para la reparación física. En la segunda mitad llegamos a lo que llamamos la fase REM. Es otra fase de sueño, es un sueño más superficial, muy parecido y muy cerquita del despertar y solemos hacerla sobre todo en las 2 últimas horas de la noche. Esas horas son súper importantes para la reparación cognitiva, la capacidad de concentrarnos, la capacidad de memorizar, la capacidad de resolver problemas rápido, la creatividad, la innovación. Todo eso se repara en las 2 últimas horas de la noche y es súper importante también para nuestro estado emocional, ¿sí? Estar equilibrados durante el día, no estar como en una moto, no estar nerviosos, no estar irritables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos una siesta, es muy importante que sea cortita.
Es decir, que solo sea máximo esos 20 minutos, porque si nos pasamos esos 20 minutos, lo que nos ocurrirá es que entraremos en ese sueño más profundo. Ese sueño profundo ocurre dos cosas. Primero, que si nos despertamos de ese sueño, antes de esos 90 minutos o 120, ¿no?, que dura un ciclo de sueño, nos vamos a despertar fatal, una sensación de malestar, de resaca, de no saber dónde estoy, porque hemos frenado ese ciclo de sueño profundo. La segunda es que si yo me paso de esos 20 minutos y entro en ese sueño profundo, ya estoy quitando horas de ese sueño nocturno. Y eso va a hacer que cuando llegue la noche me cueste más empezar a dormir o tenga un sueño menos reparador. Así que una siesta cortita de 20 minutos y siempre pronto, ¿sí?, antes de las 4, entre las 12 y las 4, esa siesta es ideal para refrescarnos, para pasar mucho mejor tarde y llegar por la noche más tranquilos y con más capacidad para dormir mejor. Yo he escuchado que la mejor siesta que existe, ahora no lo recuerdo muy bien, pero era una anécdota, me parece, me lo estoy inventando, ¿eh? ¿De la llave? Sí, sí, que había no sé si en consultoras o en China, ¿no?, de un sitio donde se trabajaba mucho, que la siesta perfecta era que se iban al baño, se sentaban como para descansar y tal, y se ponían las llaves en la mano. Entonces lo que durase que el cuerpo se relajaba y dejaba caer la llave y la llave le despertaba, era la siesta perfecta. Exacto, sí, ¿Sí? porque tiene que ser cortita. Ajá. A veces esa misma siesta que hacemos en el sofá después de comer, que la persona no sabe si está durmiendo porque de fondo va escuchando la tele. Sí, es ese duerme vela, ¿no? Un poquito esa siesta tan superficial que, como te digo, es muy reparadora también. Luego también hay gente, porque mis padres me estarán escuchando y lo siento por mencionarles, pero se echan unas siestas de hora y media tranquilamente y luego duermen como dos señores. O sea, que entiendo también que tendrá su parte de adaptación, ¿no? Depende de lo que cada uno se adapte a hacer. Yo, por ejemplo, perdón que te corte, no duermo siesta prácticamente nunca, a no ser de que lo necesite mucho. Lo de la siesta también es bastante costumbre, ¿no? Si tú tienes la costumbre de darles espacio a tu cerebro para que pueda dormir, acabarás como forzando un poquito ese sueño y finalmente tu cerebro puede que lo aproveche. Claro, nosotros cuando dormimos por la noche vamos haciendo ciclos de sueño. Hacemos entre 4 o 5 ciclos de hora y media más o menos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores, que no tenemos ese sueño tan profundo, hacemos menos ciclos y luego intentan compensar ese último ciclo durante el día, en la siesta. Entonces la siesta ya no es de 20 minutos, sino mi siesta es de 1 hora y media, porque ya hago todo ese ciclo de sueño. Vale. Claro, no es tan positiva, no es tan buena, porque realmente cuando nuestro cerebro está preparado para reparar es por la noche. ¿En qué momento de esos ciclos vienen los sueños? ¿Cuándo empezamos a soñar? Empezamos a soñar cuando entramos en la fase REM, ¿sí? En esta última fase, y como te digo, hacemos 4 o 5 ciclos. Como nosotros bajamos a sueño profundo y subimos a fase REM, bajamos a sueño profundo, subimos a fase REM y lo repetimos 4 o 5 veces, en esas fases REM podemos acabar soñando. O sea, hacemos entre 4 y 5 sueños durante la noche. En esa fase, como es la fase en que recordamos, en la que memorizamos, la que estabilizamos nuestras emociones, también es el momento en el que olvidamos muchos traumas que hemos tenido, por eso el dormir también ayuda a superar mucho mejor los traumas. En ese momento, esos sueños ocurren cosas que nos han pasado durante el día, ¿sí?, que estamos memorizando o que intentamos olvidar, mezclado con aquellas emociones que sentimos en nuestro día a día, ¿sí? Gente que me dice, Nuria, ¿qué quiere decir soñar esto o soñar lo otro? No lo sabemos con exactitud, la ciencia no ha entrado ahí, pero sí sabemos que si tú tienes una temporada muy buena, ¿sí?, por ejemplo, estás enamorado o acabas de tener un hijo o te han dado un trabajo, un ascenso que llevabas mucho tiempo esperando, seguramente estarás más relajado y soñarás cosas mucho más bonitas. En cambio, si tienes una temporada de estrés, estás nervioso por alguna cosa, te ha pasado a una situación un poco negativa, seguramente tus sueños serán mucho más angustiosos o más negativos. ¿Y por qué algunos los recordamos y otros sueños los olvidamos? Muy buena pregunta. Porque solo recordamos aquellos sueños si nos despertamos estando en los sueños. Es decir, una persona... ¿Cómo? A ver, ¿esto? Solo nos acordamos de los sueños y nos despertamos estando en ellos, en los sueños. Vale. Por eso muchas veces nos acordamos sobre todo del último. Cuando suena el despertador, somos capaces de recordar ese sueño. Una persona que me dice, Nuria, yo sueño mucho, fíjate, es que quiere decir que se despierta mucho durante la noche y es capaz de recordar lo que está soñando. Y alguien que dice, ay, Nuria, pues yo no sueño,
Es que no sueñe, es que no se despierta y por lo tanto no se acuerda. ¿Cómo puede influir, ¿no?, un sueño o una pesadilla a la hora del despertarse? O sea, que evidentemente el cerebro sí lo retiene, aunque tú a lo mejor digas, no sé qué era, pero qué mal lo he pasado. ¿Por qué nos despertamos en los sueños que son guays en el mejor momento siempre? ¿Esto hay alguna razón? Claro, fíjate que yo te hablaba del sueño profundo y era un sueño en el que la escalera era muy baja porque es muy profundo y la fase REM está muy cerquita del despertar, muy cerca. Así que si en un sueño nosotros tenemos un susto o es algo un poquito desagradable, seguramente eso nos va a hacer salir del sueño. Cuando son sueños más agradables, generalmente es el último despertar que nos suena el despertador. Entonces dices, ay, lo paro y a ver si puedo volver a pillar ese sueño que quiero ver cómo acaba, ¿no? Claro, sí. Eso ya cuesta más, aunque hay personas que suelen referir que tienen lo que llamamos sueños lúcidos. Yo no soy experta y no he tenido muchos pacientes que los refieran, pero son personas que refieren ser capaces de controlar esos sueños. Son sueños muy vívidos y ellos mismos con la mente pueden ir modelando, ¿no?, o creando ese sueño. Yo ya te digo que yo no he tenido muchos pacientes. Buscando información sobre esto, vi una frase muy aspiracional que decía, no, es que los sueños cuando son buenos te levantan en el mejor momento porque tu cerebro lo que quiere es despertarte para que los cumplas. Ajá. Entonces, bueno, queda bien, ¿no? Queda muy bonito. Hay que cumplir sueños. Para cerrarlo queda muy bien. Vale, y ahora, ¿hasta qué punto puede afectar el no dormir bien a nuestro rendimiento, incluso probablemente aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Porque hay gente que yo creo que igual que mucho malestar de algún dolor de espalda, que al principio puede ser leve, luego se convierte en una hernia, me imagino. O sea, me refiero. Y en el sueño, pues creo que he escuchado muchas veces que también es como muy... que se va como acumulando, ¿no? A lo mejor llevas una temporada que duermes muy pocas horas y cuando tienes vacaciones estás todo el día durmiendo durante muchos días porque necesitas recuperar esto, ¿verdad? Eso de recuperar, vigilemos, porque el sueño, porque hay gente que dice, yo durante la semana duermo poquito y el fin de semana recupero. Eso es una trampa, trampa porque únicamente recuperamos 1/3 de ese sueño que hemos perdido. Porque si tú vas perdiendo el lunes 1 hora, el martes 1 hora, el miércoles 1 hora, el jueves 1 hora, es que el viernes por la noche eres incapaz de dormir las 7 u 8 horas más las 4 que has dejado de dormir. Entonces ahí hay que vigilar porque cuando nosotros no dormimos suficiente es que las consecuencias las vemos ya al día siguiente. Es que fíjate lo importante que es. Primero porque ya al día siguiente podemos estar más irritables, podemos estar más ansiosos, más cansados. Eso lo notamos. Pero lo que no relacionamos es esa capacidad que no tenemos de concentrarnos, esos reflejos, esa solución de problemas. Muchas veces esa procrastinación que hacemos durante el día, ¿no?, que vamos sumando cosas y no nos las sacamos de encima. Eso puede ser un síntoma muy importante de que no estás descansando tu mente, porque lo que tu mente te da cuando descansas es claridad, es foco. Entonces, una persona que no está durmiendo las horas necesarias, no hace estas últimas fases de sueño, como la fase REM, puede tener estas consecuencias: un bajo rendimiento en su trabajo, una falta de concentración, poca creatividad. Claro, antes esto no se sabía. ¿Y qué pasaba? Pues que los grandes emprendedores, ¿no?, o empresarios de grandes empresas decían, no, yo 4 o 5 horas y ya es que me levanto con una energía, yo ya puedo empezar el día. Claro, porque físicamente, que es lo que reparamos primero, ya se había reparado. Pero claro, nadie les explicaba que precisamente la segunda parte de la noche, la más importante, estaba reparando todas esas capacidades cognitivas y no eran conscientes de que quizás pues no estaban, sobre todo a nivel emocional, ¿no? No eran personas empáticas, no eran personas que tenían facilidad para relacionarse incluso con sus trabajadores, sus subordinados, tenían más dificultad sobre todo para ordenar su trabajo en el día a día. Y ahora que ya sabemos esto, claro, muchos ven que realmente el dormir esas horas es una inversión en su negocio y en su trabajo. Porque, bueno, antes te he dicho que trataría de no hacerte preguntas comunes en tu tema, pero es que me viene al pelo ahora y es... Claro, se ha definido esto de las 8 horas, ¿no?, de media, 7-8 horas. ¿Por qué esta cifra? Sí, porque esta cifra, esas 7-8 horas, es lo que vemos que el 90% de las personas necesitan dormir, personas adultas hablamos. Pero siempre hay un tanto por ciento
que necesita entre 6 y 7 y con eso tiene suficiente. Y otras personas que incluso necesitan 8 o 9 horas. Por lo tanto, aquí cada uno tiene que saber exactamente yo cuántas horas necesito para poder estar bien al día siguiente. Y cuando hablamos poder estar bien, es estar bien sin tener que ir chutándonos de café durante el día. Claro. Porque hay gente que dice, yo 5 horas tengo suficiente, pero luego están todo el día consumiendo estimulantes, cafés, Coca-Colas, bebidas energéticas o trabajando como una moto, que ya sabemos que puede ser un gran estimulante también. La pregunta es, ¿qué pasa en el momento que tú paras? ¿Sí? En ese momento en que dejas de trabajar, puedes estar en un coche sin hacer llamadas por teléfono, ¿no? De copiloto. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Vas a una sala de espera? ¿Qué pasa en ese momento? Porque claro, hay mucha gente que viene a consulta que no duerme bien y luego se me duermen en la sala de espera. Y me dicen, es que es rarísimo porque yo nunca me duermo. Y digo, claro, porque es que a lo mejor es que nunca paras. Y el sueño no puede venir si uno está con actividad física o con actividad mental constantemente. Y luego también entiendo que habrá gente que duerma estas 7-8 horas, ¿no? Pero luego no descansan entero. Y probablemente sea por los propios hábitos que tiene en su día a día, ¿no? Que no tenga que ver con el sueño como tal o que tenga un buen colchón y demás, sino que sus propios hábitos no le estén dejando descansar bien. Claro, fíjate, cuando nosotros dormimos mal, decimos que dormir mal es un síntoma. Hay algo que lo está provocando. Siempre tenemos que buscar la causa de ese mal dormir. Y hay muchas, hay más de 40 causas que pueden estar generando mal dormir. Pues en el 70% de estas causas podemos buscar las causas de mal dormir en nuestro día, en los hábitos que hacemos en nuestro día. Pero no solo en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos y en lo que sentimos. ¿Sí? Yo tengo un programa grupal donde ayuda a personas a dormir bien y esas personas que entran en el programa me dicen, es que Nuria, ¿sabes qué pasa? Que yo lo hago todo bien. ¿Sí? Yo tengo horarios regulares, yo hago ejercicio de forma regular, yo me alimento bien, no miro el reloj o no miro el móvil antes de dormir. Claro, estamos en el hacer, lo que haces. Pero ¿tú cómo vives tu día? ¿Tú qué piensas constantemente? ¿Estás en rumiación? ¿Estás en preocupación excesiva? ¿Eres muy autoexigente contigo mismo, contigo misma? ¿Y cómo estás a nivel de estado de ánimo? ¿Estás todo el día criticando, juzgando? Porque todo eso, ese pensamiento que tú tienes, el cómo te hablas, el cómo te tratas, te va a hacer sentir. Y cómo tú te sientes es importantísimo para que cuando llegues por la noche o tu mente esté totalmente alborotada y ahí pensando en las cosas que has hecho, que has dicho, lo que te ha pasado, o puedas desconectar tu mente y empezar a dormir. Por tanto, no es tanto lo que hago, sino también qué pienso, ¿sí? ¿Cuáles son esos pensamientos y qué siento en mi día? Joder, me está encantando porque justo ayer escuché un podcast de una neurocirujana que hablaba precisamente de esta, ¿no? Que ella operaba pues diferentes cirugías y no solo se preguntaba pues cuál era el dolor o demás, sino también cuáles son sus hábitos de vida, porque eso ya no solo puede ser favorable saberlo para el día de la operación, sino para el después, el postoperatorio, ¿no? Su recuperación. Es súper importante, pues eso, lo que tú dices, los hábitos, pero no hábitos, digamos, pues como tú estabas diciendo, una buena rutina, sino de qué estás pensando, cómo estás de optimista, cómo todo este tipo de cosas, y es increíble lo que influye, porque al final la gran CPU que tenemos, ¿no? Sí, sí. Es lo que mueve todo. Y no sé, ¿nos podrías dar alguna técnica para aquellas personas que no estén durmiendo bien? Yo, por ejemplo, voy a soltar una personal que tuve cuando tuve un pico de estrés en el trabajo muy grande. El psicólogo me ayudó con algo que fue escribir en una libreta aquellas preocupaciones que tenía del día siguiente, justo antes de irme a dormir. Porque eso al cerebro le dabas como un mensaje de no lo pienses porque ya no se va a olvidar, está en este papel. Eso es muy buen tip. O sea, fue súper sencillo, pero es que funciona a la perfección. Y Totalmente. no sé si tú tenías alguno más que nos pudieras Hoy compartir. tenemos muchísimos, más de 30 cosas que podemos hacer durante el día para poder dormir y descansar mejor. Y sobre todo decirte que no solo los hábitos son los que causan ese mal dormir, el inicio de ese mal dormir, sino súper importante es lo que hagas después de empezar a dormir mal, esos hábitos que tú hagas cuando te despiertas a las 3 de la madrugada, ¿sí? Y no puedes volver a dormir. Lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿cómo estás interpretando ese despertar? ¿Cómo tu mente, ¿no? Eres capaz o de quedarte en el presente o irte al día siguiente? Ya verás mañana, ¿sí? Solo son las 3.
Porque claro, una persona que duerme bien, Marcos, se despierta a las 3 de la madrugada, mira el reloj y que dice, ¡ay, qué bien, que son las 3, me quedan 4 horas! ¿Sí? Con esa sensación tan buena, esta persona se va a dar la vuelta y se va a volver a dormir. Claro. Pero una persona que se despierta a las 3 y lleva tiempo durmiendo mal, ¿qué hace? Mira el reloj y ¿qué piensa? Solo son las 3. ¿Sí? Qué poco he dormido, qué noche me queda por delante, y si no me duermo, venga Nuria, tienes que dormir, porque además mañana, con lo que tengo mañana, claro, esos pensamientos lo que están haciendo es generar mucha ansiedad. Está activando mucho la mente. Y si ya empezamos a hacer conductas incorrectas, como coger el móvil, ponernos una música de relajación, irnos a dar un paseo por la casa o bajar abajo en la nevera para picotear algo, o hacernos un vasito de leche o una infusión calentita, todo eso, alimentar el cuerpo, activar el sistema digestivo, todas esas conductas que tú estás haciendo en ese momento van a ser lo que te está manteniendo ese mal dormir. Por eso mucha gente dice, Nuria, ¿cómo es que yo siempre me despierto a la misma hora? Es que siempre es la misma hora, porque tú estás activando tu cerebro siempre a esa misma hora. Y el cerebro quiere rutinas, quiere costumbres, se adapta fácilmente a esas rutinas. Entonces, si tú le das rutinas, él rápidamente las va a coger. Y de la misma manera que tú puedes aprender esas rutinas, esas malas rutinas y esos malos hábitos, también tienes que conocerlos y también tienes que desaprenderlos. Fíjate que a mí me pasa una cosa curiosa, lo que tú has mencionado. Yo cuando no puedo dormir en caso, no cuando me desvelo, es diferente, ¿eh? No cuando me desvelo, sino cuando no puedo dormir, sí que, por ejemplo, ponerme los cascos y ponerme música que me inspire la relajación para dormir, sí me ayuda para dormir, que a lo mejor lo estoy estimulando además el cerebro, pero debe ser que sea un hábito que le da a mi cerebro, que con eso se relaja, como la gente como antes hemos dicho, que se queda durmiendo a la siesta escuchando la tele, pues me pasa un poco eso. El día que no puedo dormir, me pongo los cascos porque me insonorizan y me pongo música relajante y eso me deja cao. Claro. O como la gente que se duerme, necesita la tele para dormir. Y dice, no, ni la escucho, pero eso me desconecta. Claro, ahí hay un error, porque tú tienes la mente muy acelerada y estás esperando que esa tele o esa música te relaje y te desconecte. Lo importante es que tú aprendas a relajar tu mente, que llegues por la noche con tu mente más relajada. O que si eso que te relaja, ¿no?, y te prepara para el sueño, lo puedas hacer antes, fuera de la cama, en esa rutina previa al sueño. Y en el momento que te vayas a la cama, ya dejarlo todo y entrar en la cama solo para dormir. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que cuando te despiertas en mitad de la noche, que es lo más frecuente, ¿eh?, al 70% de las personas que duermen mal no les cuesta empezar a dormir, sino que se duermen rápido, pero se van despertando. Claro, hay que mirar cómo te estás empezando el sueño. Claro, si tú te has dormido en el sofá, ¿no?, mirando la tele, cuando te despiertas en mitad de la noche, ¿qué necesitas? Pues otra vez la tele, o necesitas la música, o necesitas el libro, o necesitas el móvil, o aquello con el que el cerebro otra vez se ha acostumbrado a empezar tu sueño. Por tanto, es muy importante cómo iniciamos ese hábito, y eso es lo que hay que hacer bien. Iniciar bien el hábito, porque en esos micro despertares que todos tenemos durante la noche, porque claro, despertarse durante la noche es normal, ¿sí? Son micro despertares que todos tenemos, que son aquellos en que nos tapamos, nos damos la vuelta, ¿sí? Hay gente que va al baño, vuelve, se duerme. Sí. Claro, lo que no es tan normal, y ahí nos debería preocupar, es que yo no pueda volverme a dormir después de esos micro despertares. Es decir, que mi mente se active, me conecte, ¿no?, me empiece a pensar de un tema al otro, que intente empezar a seguir durmiendo o empezar a dormir y no pueda. Eso es lo que ya no es normal. ¿Qué ocurre cuando yo sé que mañana tengo un día muy importante, no me puedo quedar dormido a las 9 y me ha pasado en muchas ocasiones que me levanto a las 8:50 sin despertador y apago el despertador despierto? Ahí el cerebro entiendo que estará como en alerta. Claro, totalmente. De la misma manera que el psicólogo te dijo, escríbelo y sácalo de tu mente, exactamente por lo mismo, yo les digo a mis pacientes que lo que tienen que hacer es poner despertador. ¿Por qué? Porque si no, sin quererlo, el cerebro está en alerta, está pendiente, no está descansando. Porque si tú crees que a esa hora tienes que estar despierto, el cerebro va a estar pendiente de eso. Así que es mucho mejor poner el despertador y decirle a la mente, oye, de esto ya tenemos un aparatito aquí que se va a ocupar de ello. Tú desconecta. Porque si no, fíjate, a veces al día siguiente tenemos que ir de viaje, ¿no? Coger un avión, coger un tren.
es que esa noche no dormimos tan bien. Ujú. Y tú dices, ¿cómo puede ser si parece que mi cerebro no está? Pero sí, tu cerebro está, tu cerebro quiere ayudarte y por eso se va manteniendo. Por eso es tan importante no irnos a la cama con problemas, con preocupaciones, con tareas, con cosas que tengamos que hacer pendientes, ¿no? Para el día siguiente. Y eso de sacarlo de la mente es ideal. Joder, pero es que me alucina que, claro, entiendo que esto no habrá estudios, pero una cosa es que me despierte muy pronto y otra cosa es que me despierte a veces, ya te digo, casi a la hora que me tenía que despertar. Es decir, una cosa es que el cerebro esté pendiente, pero también tiene un reloj ahí en la cabeza que lo sabe. Tenemos un reloj que es lo que llamamos el ritmo circadiano. Ese reloj que está en la parte más interna es el encargado de nuestros hábitos, ¿no? Internos, de la segregación de hormonas, del funcionamiento de nuestros sistemas. Y lo que más regula es el sistema vigilia-sueño, el de estar despierto y estar dormido. Si este reloj funciona bien, como está en 24 horas, el sueño nos vendrá cada día a la misma hora y se nos irá a la misma hora. Tanto una persona que le viene el sueño cada noche de forma regular y se despierta más o menos a la misma hora, le diremos que tiene su reloj interno, su ritmo circadiano bien sincronizado. Entonces, es uno de los objetivos que tenemos en el programa, ¿no? Es cómo yo puedo hacer para que ese reloj interno esté sincronizado, funcione bien, esté con cuerda, para que yo no tenga que hacer nada para dormir, sino que venga a la hora que toque y me despierte a la hora que toque. Y ahí vamos a aprender cuáles son aquellos hábitos, aquellas técnicas para que nuestro reloj funcione pues de forma totalmente natural, que es como tiene que venir el sueño, de forma natural, no tenemos que hacer nada para dormir. Sí, este tema ahora yo lo he ido escuchando muchísimo en los últimos meses y uno que es muy contraproducente es el tema de las pantallas, ¿no? Porque precisamente este reloj del que tú hablas, corrígeme si me equivoco, pero al final el cerebro está acostumbrado a que cuando se va el sol, ¿no? Pues tenemos menos luz y por lo tanto ya se empieza a preparar para dormir y en cambio al estar tan en contacto con las pantallas, pues al cerebro entra en cortocircuito porque dice, pero todavía es de día, no entiendo nada, entonces está despierto y ahí es donde lo reventamos, ¿verdad? Exacto. Piensa que nuestro cerebro es el mismo cerebro que nuestros antepasados primitivos que vivían en las cavernas. Entonces, ellos no entienden solo cuándo es de día y cuándo es de noche por la luz del sol. El máximo sincronizador de este reloj es la luz del sol. Cuando hay luz, el cerebro entiende que es de día. Cuando esa luz, ese sol empieza a bajar, cómo se ponen los cielos de color naranja, esos tonos cálidos tan bonitos, eso le está diciendo al cerebro, empiézate a relajar que pronto te toca dormir. Por eso la luz cálida nos relaja. Por eso cuando vamos a un spa o nos vamos a hacer un masaje, ¿con qué tipo de luz nos reciben? Con luz cálida, porque ahí ya tienen el 50% de ganado, ya nos estamos relajando. Y finalmente, cuando el sol va cayendo y se va poniendo, llega un momento que llega la oscuridad. Esa oscuridad es lo que le dice al cerebro que ha llegado la noche, que tiene que empezar a dormir. Ahí empezamos a segregar una hormona, que la segregamos nosotros, que es la melatonina. Nosotros ya la fabricamos. Ahora, claro, tenemos que hacer bien las cosas para que esa melatonina se fabrique. Pero si lo hacemos bien, cuando llega la oscuridad, sale esa melatonina, el cerebro entiende que toca dormir, hasta que vuelve a salir el sol, el cerebro ve que hay luz y entiende que es de día. Claro, con la invención de la luz artificial estamos liando este reloj. Este reloj se pierde, porque puede ser que sean las 10 de la noche, fuera haya ya oscuridad, y en cambio nosotros estamos con una luz blanca muy potente que nuestro cerebro piensa, vuelve a ser las 12 de mediodía, yo tengo que estar activo, claro, tengo que estar alerta. Y cuando hay luz, la melatonina no se segrega, porque la melatonina es la hormona de la oscuridad. Solo se segrega si hay oscuridad o luz muy cálida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos con el móvil porque no podemos dormir, no hemos fabricado sueño, no tengo ganas de dormir, pero es que esa luz que tú le estás dando a tu retina, a tu cerebro, le está precisamente diciendo que no tiene que empezar a dormir porque son las 12 de mediodía. Pues es tan importante que controlemos esas luces. De cara a la tarde-noche, pues esa luz cálida va a ayudar a nuestro cerebro a poder descansar mejor, fabricar esa melatonina y no tener que después ir comprando melatonina para poder dormir y descansar. Sí, yo he escuchado ya diferentes técnicas porque claro, esto es como
todos los temas de interés, ¿no? Que hay mucha gente que también lo lleva muy al extremo y bueno, a mí me gusta escuchar este tipo de cosas para luego yo ir cogiendo lo que a mí me apetezca. Y he visto, pues, por ejemplo, que un truco para ponernos el iPhone yo le di aquí 3 veces a la pantalla y se me pone en color rojo. Ajá. Porque en principio esto pues favorece también cuando nos vamos a dormir o cuando ya se ha ido el sol a lo que tú dices, ¿no? Que la luz no sea blanca sino roja, que bueno, está mal, pero que dentro de lo malo pues ayuda. Sí. Es lo que llamamos el filtro de luz azul, ¿sí? Porque lo que hace es poner una capa cálida para que ese filtro de luz azul, que es la más estimulante, no aparezca. ¿Sí? Eso está bien porque es un primer paso, pero piensa que a veces no es lo mismo estar leyendo, ¿no? Claro. Que la activación que le puedes hacer al cerebro es poquita, que estar haciendo scroll con mucha intensidad de luz, de sonido. Y claro, ahí el cerebro constantemente lo estás estimulando. Por mucha pantalla que tú le pongas, hay que vigilar. Porque a veces no son tanto las conductas que hago, sino desde dónde, ¿no? No es si leo, sino qué leo. No es si miro la tele, sino que miro, porque no es lo mismo mirar un debate de La Sexta que de la crisis económica, Sí. que entonces ya no dormimos, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes de lo que a ti te dé emocionalmente, Que te transmite, claro. Que a lo mejor ver una película divertida que te has echado 4 risas. Entonces ya no es tanto qué haces, sino cómo lo haces, desde dónde y cómo lo interpretas, que eso es súper importante. La habitación esencial para, digamos, llevarlo a lo óptimo de lo óptimo sería una cama sin nada alrededor para dormir, es decir, no tener ningún tipo de enchufado de corriente, ni televisión, ni aparato electrónico, smartwatch, nada de esto. Entiendo Nada. que lo más... Minimalista, ahora que está tan de moda lo minimalista. Sí, totalmente. Lo más austero posible es lo mejor, ¿no? Exacto. Fíjate que nosotros únicamente necesitamos la cama para poder dormir. Lo único que está permitido en la cama es dormir o tener relaciones sexuales, ¿vale? Lo único. Por lo tanto, no necesitamos nada más en la habitación. No necesitamos tele porque no se puede ver la tele desde la cama. No necesitamos dispositivos electrónicos porque ya no deberíamos entrar en la habitación con dispositivos electrónicos. No necesitamos libros porque no se debe leer en la cama. Es decir, en la cama únicamente sirve para dormir. Ahí le damos mensajes claros al cerebro. Yo veo la cama y te digo, cerebro, la cama es para dormir. Pero si yo empiezo a hacer cosas en la cama, sobre todo cuando ya no puedo dormir y empiezo a llenar esas horas, le estoy dando señales incorrectas. Le digo que la cama puede servir para trabajar, puede servir para comer, puede servir para ver la tele, o si no haces nada, pues para relajarte, cuando la cama no es para relajarte. Y eso es difícil, sobre todo cuando no duermes, porque más que relajarte, si no haces nada, ¿qué haces? Te pones nervioso y entonces empiezas a generar ansiedad en la cama. ¿Cómo lo sabemos esto? Esto es muy típico, personas que se quedan relajadas viendo la tele, se duermen, pero luego van a la cama y no pueden dormir. Les genera ansiedad la cama, porque ya han pasado tanto tiempo en la cama dando vueltas, generando ansiedad, que asocia al cerebro cama, ansiedad. Y es gente que no quiere ni ver la cama. Yo tengo ahora mismo una alumna, es la primera vez que me pasa, llevo ya 10 años haciendo este programa, y esta chica joven, 21 años, María, no quiere ir a la cama, lleva meses durmiendo en el sofá porque la cama le da pánico. Wow. Y cuando ya quiere ir a la cama, ya su mente se activa tanto, se pone tan nerviosa que no puede. Ahora lo que estamos consiguiendo con ella, ya el otro día envió el mensaje al grupo que ya está entrando en la cama, ya puede empezar a dormir en la cama, porque le estamos ayudando a decirle al cerebro, ahí no está el peligro. Ahí no hay peligro. Eso debe servir para poder dormir. No hay peligros, claro. Porque si nosotros vamos a la cama con algún miedo, con alguna sensación de peligro, claro, nuestro cerebro, ¿qué entiende? ¿Un peligro? Tengo que estar en alerta. No me puedo despistar. Claro, si yo quiero dormirme pensando que hay algún peligro, mi cerebro no me va a permitir. Mi cerebro está programado sobre todo para que yo sobreviva, para mantenerme vivo. Ya, si yo voy a la cama pensando en alguna preocupación, en algún miedo que tengo, claro, el cerebro entiende que me está persiguiendo el tigre. ¿Tú crees que si me persigue el tigre me va a dejar dormir? No. Lo que hace es activar un mecanismo
de no te duermas, porque en ese momento de alerta, tú tienes que estar muy pendiente para solucionar ese problema. Entonces, cualquier persona que tenga preocupaciones, miedos, ansiedad, si va a la cama, no va a poder dormir, porque el cerebro lo protege. Sí, sí, es muy fuerte de lo que hablas del anclaje de la asociación, porque claro, es que ahora que lo estás pensando, ibas hablando y iba yo pensando en mi vida, y es verdad que yo tengo asociado, por ejemplo, esto que te digo de que a veces me echo la siesta, ¿no? Cuando de verdad lo necesito, o sea, cuando estoy muy cansado sí que voy a hacer la siesta en la cama, pero cuando simplemente creo que es una siestecilla que me va a quedar ahí tontorrona, la hago en el sofá. O sea, tengo asociado en mi cabeza que el ir a la cama es para dormir muchas horas. Claro, ¿sabes? es que es como debería ser, lo haces muy bien, Marcos. Sí, pero, o sea, me alegro que sea así, pero que no era intencionado y es como un hábito que tengo, es verdad. Sí, ¿Sabes qué pasa? Que la gente me dice, Marcos, yo estoy en la cama, no duermo, pero como mínimo descanso, ¿sí? Porque claro, duermen tan poco que tienen la sensación que estar en la cama les ayudará a relajarse y a descansar. Claro, ahí es lo que primero que tenemos que corregir. La cama no es para descansar, la cama es para dormir y el sofá, una butaca, lo que tú quieras, ahí puedes descansar, pero la cama es solo para dormir, porque si no, ¿cómo sabe el cerebro en qué momento me toca descansar y en qué momento me toca dormir? Por lo tanto, la cama es solo para dormir. Oye, lo has mencionado antes y no lo tenía pensado, pero ya que lo has dicho tú, me resulta curioso. ¿Por qué las relaciones sexuales nos ayudan a descansar mejor? Algunas personas sí, otras no. Vale. ¿Sí? Pues depende mucho cuando una pareja, ¿no?, haya tenido la relación sexual, vigilar. Después de la relación, ¿cómo te quedas? ¿Te quedas relajado, tranquilo? Entonces puedes quedarte en la cama para poder dormir. Pero hay personas que se quedan sobre todo muy activas. ¿Sí? Eso suele ocurrir más en las mujeres, ¿sí? Que se pueden quedar muy activas, con mucha activación. Entonces lo que siempre recomendamos es que salgan de la cama, ¿sí? En ese momento vayan a otra habitación, se relajen. De nuevo por la asociación, ¿no? Exacto. Y cuando ya estén más relajadas, ¿no?, más relajados, entonces puedan volver a la cama. Genial. Bueno, vamos a pasar a una segunda parte del podcast que yo siempre hago, que son unas preguntas así más rápidas, un poco... Algunas se salen de nuestro tema, pero interesantes siempre del invitado, ¿no? Genial. ¿Qué quiero hacerte? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Miedo? Buah, no poder ayudar a las personas que quiero llegar a ayudar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno, sé tú misma. Yo creo que al final la autenticidad, sobre todo en este mundo que vamos de inteligencia artificial, el poder ser uno mismo es el que nos va a ayudar a vivir mejor. ¿Un hábito que te ha cambiado la vida? El ejercicio físico. ¿Y dentro del sueño? ¿Un hábito que recomiendes siempre? Levantarte siempre a la misma hora. ¿Y cuáles? Mira, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las horas perfectas para dormir y para levantarse? En el 90% de las personas, nuestra ventana de sueño suele estar alrededor de las 10:30, 11, 6:30, 7, ¿no? Si nosotros somos capaces de dormir en esas horas, nuestro sueño será de más calidad. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Bueno, pues que lo está haciendo bien y que sobre todo que disfrute del proceso y de la vida. ¿Un destino al que siempre volverías? A mi casa. Sí. ¿El mejor sitio donde hayas dormido que tú recuerdes? Buah, aquí descansé increíble. Yo es que duermo muy bien en todos sitios. Bueno, no me extraña, Ahora claro. llevo muchos días fuera de casa, me voy a los hoteles, y yo es que tocar una cama es, guau, qué bien. Qué bueno, claro, es que tienes todas las herramientas para poder todas hacerlo. Y las aplico. Qué bueno. ¿El momento más feliz de tu vida? Ay, más feliz. Bueno, cuando estoy con mis hijos, ese momento es brutal. ¿Algún sueño que tengas por cumplir? Sueños muchísimos y sobre todo el que pueda ayudar a cuantas más personas a dormir mejor, pues mucho mejor. ¿Y un propósito de cara a este 2025? Pues voy a sacar mi segundo libro, que va a salir seguramente julio, agosto, vale. Y ya con muchas ganas de seguir ayudando a las personas. Joder, genial. Oye, Nuria, pues de momento hasta aquí. Me ha encantado la conversación. Me la escucharé 100 veces todos los días para llevarlo a cabo, todos los consejos que nos has dado. Ha sido un auténtico placer. Espero que podamos repetir en el futuro. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Muchísimo, ya en el segundo libro. Genial, genial. Y nada, pues ahora te doy un espacio, como hago con todo el mundo, para que lances el mensaje que quieras y le recuerdes el haz que pase.
Pues sobre todo lo que decíamos al inicio, ¿no? Es muy importante que las personas no se resignen a dormir mal, que entiendan que está en sus manos, que dependen de ellos, es su responsabilidad, que sobre todo tomen acción y que consigan dormir bien, que con sus actos, pues sobre todo consigan que pase, haz que pase, es tu decisión. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Gracias a ti, Hasta luego. Marcos.